La primera vez que Dios me habló fue en una factura impaga, pegada con cinta al buzón. No era mi factura, pero mi nombre estaba ahí, escrito con una tinta que no existía, Lucía. Y lo peor, las letras brillaban como si respiraran. Yo era notaria, o algo parecido, hasta que me echaron por ver cosas donde no las hay. Esa noche, al tocar el papel, sentí calor en los dedos, y una frase apareció sola, lenta, como una herida abriéndose: el contrato con letras de luz te elige. Me reí, nerviosa. Luego lloré. Porque debajo, en el margen, había otra línea, íntima, imposible: no te escondas detrás de tu firma. Esa frase la usaba mi padre cuando yo mentía. Al día siguiente fui a la iglesia de San Bartolomé para devolver la factura. El sacristán me miró como si me hubiera visto morir antes. Me llevó a un confesionario vacío, y en lugar de un sacerdote había un sobresellado con lacre blanco. «Lo dejaron para ti», susurró. Cuando rompí el sello, una hoja en blanco me devolvió mi reflejo. Y entonces, como una aurora en miniatura, apareció el texto: entrega esto al obispo. Si no lo haces, alguien firmará por ti. Salí corriendo. Detrás de mí, las campanas sonaron solas, y juro que cada golpe decía mi apellido. Si crees que una carta brillante es lo más raro que puede pasar, espera a ver un libro sagrado volverse amnésico. El obispo me recibió con sonrisa profesional, de esas que se usan para los escándalos antes de que estallen. Le extendí la hoja. Él no la tocó. Mandó llamar al padre Octavio, el vicario. Octavio sí la tocó, y la luz le subió por la muñeca como una serpiente. «Esto no es de Dios», dijo, demasiado rápido. «Es una provocación». Me condujeron al archivo de bautismos, una sala húmeda donde los nombres duermen en tinta vieja. Octavio abrió el gran volumen del año 1999 y señaló una página. Donde debía estar mi nombre, había un hueco limpio, como si alguien lo hubiera borrado sin dejar rastro. No era solo el mío. Había docenas, niños, ancianas, un tal Miguel repetido 3 veces, todos convertidos en silencio. «Una broma», intentó decir el obispo. Pero su voz se quebró cuando la puerta del archivo se cerró sola. La lámpara tembló. Y en el aire, sin papel, sin pluma, se dibujó una sentencia hecha de chispas: los que niegan la luz pierden el registro. Octavio palideció, luego sonrió con rabia, como quien ve una oportunidad. «Lucía», me susurró al oído, «si esto es un contrato, alguien puede administrarlo». Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en el pasillo. Unos pasos que no sonaban a cuero ni a suela, sino a páginas pasando. Y una voz, calmada, demasiado cercana, dijo: «Vengo por la firmante». Lo vi entrar y mi cerebro tardó segundos en aceptarlo. No llevaba alas. Llevaba corbata. Era joven y viejo a la vez, con ojos que no parpadeaban, como si estuviera leyendo algo detrás de mi frente. Sacó un maletín negro. Lo abrió con gesto de abogado cansado y colocó sobre la mesa un documento que no era papel, parecía piel de luz, flexible, tibia. «Soy Elías», dijo. «Represento la cláusula de revelación». El obispo se persignó. Octavio intentó imponerse. ¿Quién le dio permiso? Elías ni lo miró. Me miró a mí. «Lucía de la Cruz, has sido notificada. El contrato con letras de luz te concede acceso a 3 verdades. Cada verdad cobrada exige un precio». Yo quise bromear, quise huir, quise desmayarme. En vez de eso, pregunté lo único que me salió: ¿qué precio? Elías señaló el libro de bautismos vacío. «Tu nombre fue retirado para que puedas caminar sin protección. Así sabrás qué es la fe cuando no hay etiqueta». Octavio respiró hondo, como quien ve un negocio. «¿Y si otro firma?».
Elías sonrió, sin alegría. Ya lo intentó. Firmar por otro rompe la mano por dentro. Entonces entendí por qué Octavio llevaba un guante. Elías me puso el documento delante. Las letras se encendieron, verdad 1, la ciudad está llena de firmas falsas. Sentí una punzada en la garganta, como si mi voz perteneciera a otra persona. Elías añadió, casi en secreto, tu primera verdad empieza esta noche. En el altar mayor. A medianoche exacta. Y antes de irse, dejó una pluma que no manchaba, pero ardía. A las 23:59 yo estaba escondida detrás de un pilar, respirando polvo y miedo. El altar mayor brillaba con velas, aunque nadie las había encendido. Y allí estaba mi madre. Mi madre, que juró no pisar una iglesia desde que enterramos a papá. Ella tenía las manos juntas, temblorosas, y miraba el crucifijo como si esperara una respuesta tardía. Quise llamarla, pero mi voz no salió. La pluma ardiente en mi bolsillo latía como un segundo corazón. Cuando el reloj marcó medianoche, el Cristo del altar lloró. No en metáfora, una gota roja resbaló por la madera. Luego otra. Pero el rojo se volvió dorado, como miel encendida, y cayó en el cáliz vacío. Mi madre se arrodilló. Perdóname, dijo. Y yo sentí que esa frase no iba dirigida a Dios. Detrás del altar, apareció Elías, el ángel con corbata, y su voz fue un juez suave, verdad cobrada. En el aire se escribieron letras de luz, verdad 1 completa, tu padre no murió sin firma. Me quedé helada. Mi padre, el hombre más honesto que conocí, ¿había firmado algo que lo mató? Mi madre me miró entonces, como si siempre hubiera sabido que yo estaba ahí. Lucía, susurró, si él te buscó desde el otro lado, es porque el contrato sigue abierto. Y en el cáliz, la sangre dorada formó una palabra única, intolerable, Octavio. Hay un tipo de drama que no necesita gritos, basta con un sacerdote sonriendo ante una cámara. A la mañana siguiente, el padre Octavio anunció una exhibición privada para benefactores. Dijo que la iglesia había recibido un signo y que, con donaciones adecuadas, se financiaría la investigación del milagro. Yo estaba detrás, escuchando cómo el milagro se convertía en presupuesto. Encontré a Octavio en la sacristía, guardando el cáliz en una caja de terciopelo. Su guante blanco estaba manchado por dentro. Eso no te pertenece, le dije. Todo lo sagrado pertenece a quien sabe administrarlo, respondió. Tú, Lucía, solo eres la mensajera. Yo puedo ser el canal. Y entonces lo vi, en su muñeca, bajo el guante, había pequeñas letras quemadas, como un contrato tatuado a la fuerza. Firmas falsas, pensé. La verdad ya mordía. Esa noche, la ciudad empezó a llenarse de folletos con mi nombre, la notaria de Dios. Mi foto, robada, con una aureola dibujada. La gente me buscaba, algunos para pedir ayuda, otros para exigir milagros. Elías apareció junto a mí en una esquina oscura. Te están empujando a firmar sin leer. ¿Y qué hago?, pregunté. Cobras la segunda verdad, dijo, y la pluma ardió más fuerte. ¿O permites que Octavio cobre por ti? Miré hacia la iglesia. En la puerta, Octavio saludaba como un santo moderno. Y en el suelo, algo imposible, las sombras de quienes entraban, no lo seguían. No lo conté al principio porque suena a locura, pero esa mañana Sevilla amaneció con un detalle roto, las sombras faltaban. Algunos lo notaron por la estética, como si el mundo estuviera mal iluminado. Otros lo notaron por el alma, sin sombra no hay escondite, no hay mentira cómoda. La gente caminaba rígida, expuesta, irritada. En la plaza, un niño lloraba porque su sombra no regresaba aunque saltara. Su madre gritaba que era culpa de la iglesia.
un hombre le pegó a otro por haberle robado la sombra. Y Octavio, desde el balcón parroquial, ofrecía respuestas a cambio de donativos. Yo seguía a Elías entre callejones. Él miraba el suelo con disgusto, como un abogado viendo un contrato mal ejecutado. ¿Qué significa esto?, pregunté. Cláusula de evidencia, dijo. Cuando el fraude se multiplica, la luz retira el amparo. ¿Fraude de quién? Elías me entregó una hoja que se escribía sola. Verdad 2. El contrato fue copiado. Hay 12 versiones. 12 contratos, 12 manos jugando a ser Dios. Sentí náuseas. ¿Y mi padre? Elías bajó la voz. Él intentó quemar una copia. Murió antes de romper la última firma. En ese instante, vi a Octavio cruzar la plaza. Su sombra sí estaba, nítida, obediente. Eso era lo más aterrador, el mentiroso conservaba la oscuridad. Elías señaló la iglesia. Esta noche habrá juicio. ¿Juicio de quién? Me miró. Tuyo. Porque tú eres la firmante original. Si alguna vez imaginaste el cielo como un lugar tranquilo, te informo que también tiene bóvedas, sellos y salas de audiencia. Elías me llevó al subsuelo de la iglesia, donde había una puerta que nunca vi antes. No era madera ni hierro, era una línea brillante en la pared. Cuando la pluma ardiente tocó esa línea, se abrió como un párpado. Dentro, una sala circular. Sin bancos. Sin santos. Solo un escritorio enorme y, detrás, una presencia que no tenía forma fija. No puedo describirla sin traicionarla. Era como escuchar un órgano y entenderlo con la piel. Lucía de la Cruz, dijo la voz, se te acusa de portar luz sin obediencia. Me temblaron las rodillas. Yo no pedí esto. Exacto, respondió la voz. Por eso es grave. Octavio apareció a mi derecha, impecable, como invitado VIP. Sonrió. Estoy aquí para ayudar. Puedo asumir la administración del contrato. La gente necesita dirección. La presencia guardó silencio. En el aire, se desplegaron las 12 copias del contrato, flotando como pájaros de papel. En cada una firma distinta. Algunas eran garabatos. Otras, sangre. Elías habló, la cláusula final exige una firma de cierre. Si no, la ciudad quedará sin sombra para siempre. Yo miré mis manos. Entendí el truco, el juicio no era para castigarme, sino para forzarme a elegir entre dos males. La voz preguntó, ¿cerrarás el contrato con control o con misericordia? Y entonces vi a mi padre, al fondo, sin cuerpo, solo su mirada. Me suplicaba algo que no entendí hasta que la pluma dejó de arder y empezó a cantar. La pluma cantaba mi nombre, pero no como un sonido, como una orden. Y yo, por primera vez, quise desobedecer a lo sagrado. Octavio extendió su mano enguantada. Dámela, dijo. Yo cierro esto. Te libero del peso. Tú vuelves a ser nadie. La presencia, inmensa, esperaba. Elías no intervenía. Era un juicio real, sin empujones, sin efectos especiales. Solo decisión. Miré las 12 copias flotando. Vi las firmas falsas, las sombras robadas, la fe convertida en espectáculo. Y vi a mi madre arriba, sola, rezando por un hombre que murió por intentar frenar esto. Entonces entendí la frase de mi padre, no te escondas detrás de tu firma. Yo no firmé con la mano. Abrí la boca y dije, con una claridad que no era mía, cierro el contrato, pero no para controlar a nadie. Lo cierro para que la luz no sea moneda. Las letras de los documentos temblaron. La presencia habló, casi como un suspiro, eso es una firma válida.
La pluma se deshizo en chispas y las chispas entraron en mi garganta. Sentí dolor, sí, pero también una paz brutal. En la sala, las 12 copias ardieron sin humo. Las sombras, afuera, regresaron como si el suelo respirara otra vez. Octavio gritó, y su guante se abrió solo, su mano estaba llena de letras quemadas, como una confesión eterna. Cayó de rodillas. No por arrepentimiento, sino por pérdida. Elías me miró con algo parecido a orgullo. «Has pagado el precio», dijo. «¿Cuál?», pregunté, ya sabiendo. «Tu voz ya no te pertenece del todo», respondió. «Cuando la verdad te necesite, hablarás». Y en el silencio final, oí una última línea, escrita en el aire, temporada 2, los que odian la luz también firman. Creí que el contrato se había cerrado para siempre, hasta que la ciudad empezó a susurrar mi nombre en lugares donde no hay boca. Han pasado 7 días desde la bóveda. Las sombras volvieron, sí, pero no iguales, ahora se mueven con retraso, como si dudaran de nosotros. Octavio desapareció. No hubo noticia oficial, no hubo funeral, no hubo escándalo televisado. Solo un guante blanco encontrado en la puerta de la iglesia, vacío, con olor a papel quemado. Mi madre intenta vivir como antes. Cocina, barre, finge. Pero por las noches enciende una vela y la mira como si fuera un juez. No habla de papá. No habla de la sangre dorada. No habla de mí. Y eso es lo que más duele, el silencio como penitencia. Elías no ha vuelto a mostrarse. A veces, al pasar frente a un escaparate, veo un reflejo que no es mío, un trazo de luz en la garganta, como una firma invisible. Entonces sé que la cláusula sigue viva. Anoche, en el metro, un desconocido me tomó del brazo. Sus ojos estaban secos, sin miedo, y me dijo, yo también firmé, pero nunca vi la letra. Quise preguntarle quién era. Quise apartarme. Pero mi voz prestada, salió sola, firme, inevitable, dime dónde guardas tu copia. El hombre sonrió, como si por fin alguien le hablara en su idioma. Y antes de perderse entre la gente, dejó caer una tarjeta sin tinta que brilló un segundo en mi palma. Solo tenía una línea, escrita con luz quieta. Los que odian la luz también hacen contratos.